tenía un grupo muy bonito, sobre todo yo terminé en el 11A, el grupo de 11A maravilloso que a través de estas pantallas, si de pronto lo ven, muy seguramente. Que nos manden un saludito de ese grupo de 11A del colegio. Col Mercedes, promoción 93, promoción que no es 93, lo mismo. Que no es lo mismo. Exactamente. Y imagínate yo en un núcleo familiar donde hay 2 hombres, o sea, mi mamá delegaba la responsabilidad mía a mi hermano, no el mayor, al segundo. Me cuidan a esta pelada, claro, que no le pase nada. Exactamente. Mi hermano, de hecho, mi hermano es sobreviviente de, después de un quinceañero pasó una anécdota pues muy lamentable. Y fueron que unos amigos de mi hermano, unos fallecen, otros accidentes. Tomar chirrinchi, whisky, todas estas cosas. ¿Quién es el personaje? Se llama Ricardo Ordán Pana, que de hecho fue mi compañero de tesis. Wow. Exactamente. Entonces, imagínate esta cincelejana con el guajiro. Y bueno, lo que pasa es que éramos... No, que para que tú seas la chica simpatía... y representes a la universidad como chica simpatía. Yo hasta allá tampoco llego. Eso era en mi pasado. cuando hacía las cosas en el colegio. Exactamente, pero hasta allá tampoco. Y hoy en día yo te puedo asegurar que ninguna persona que está vinculada a los hoteles es analfabeta. ¿Sí? O sea, el analfabetismo está a nivel 0. Mi mensaje más bien va dirigido al valor de la mujer en una sociedad. Y cuando digo ese valor, no solamente menospreciando la labor del hombre, al contrario, no. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Siempre me detengo en este espacio de tiempo para saludar a todos esos seguidores que me han mandado sus bonitos mensajes por las redes. Muchas gracias. Espero que sigan poniendo su like y continúen suscribiéndose al canal. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Hoy tenemos una invitada súper especial, una gran amiga, gran trabajadora, una mamá incansable, una trabajadora incansable, mamá de 2 niñas súper especiales, amigas. Tenemos a una especialista en sostenibilidad. Hoy tenemos una invitada súper especial, Paola Mercado Afanador. Bienvenida, Pao, a tu programa La Sala con Pedrito. Gracias, Pedrito. De verdad que yo me siento honrada por este espacio y por compartir y conversar y generar aquí un diálogo ameno entre los dos. Gracias, Pao. Pao, esta es tu casa como siempre. Tú has llegado aquí, te has sentado ahí. Relájate. Nos tomamos una agüita, un cafecito. Así. Todo relajado. Siempre las personas que nosotros traemos al programa, a nuestros invitados, siempre queremos llegar a descubrir un poco su pasado. Y para comenzar nuestro programa, me gustaría preguntarte la pregunta que le hago siempre a todos aquí. ¿Quién es Paola Mercado Afanador? Bueno, sí, Pedri, la verdad que Paola Mercado Afanador es una cincelejana que llegó a Cartagena, porque aquí aclaro, yo soy realmente cincelejana. Muchas de las personas creen que yo soy cartagenera, pero no, yo soy a mucho honor pues cincelejana. Mis hijas sí son cartageneras, y llego aquí a estudiar hace muchos años de transferencia de mi universidad para continuar con mis estudios y bueno, complacida porque además de haber estudiado, me quedo enseguida laborando, me caso, tengo mis 2 hijas y aquí he echado raíces, así que yo creo que seguiré, bueno, por muchos años. No sé qué me depare el destino realmente, pero esta ciudad es muy linda, me enamora, la quiero, y bueno, trabajo por ella porque mis hijas son de aquí, de Cartagena. Y bueno, esa es Paola con 2 hijas maravillosas, María de los Ángeles, Cristina, y que bueno, que se radicó aquí y espera recoger frutos. Gracias, Pao, gracias.
Pau, a mí me gusta siempre preguntarle a mis amigos sus descendencias. Son apellidos muy bonitos. Me dijiste que eres de Sincelejo. Has estado mucho tiempo en Cartagena, con unas raíces grandes en Sincelejo. Me gustaría saber, por parte de los mercados, tus antepasados. Cuéntame de tus abuelos, por parte de los mercados. Bueno, mira, aquí yo tengo como una combinación bien interesante y propia de esa interculturalidad. Y es que resulta que mi familia Mercado es de la costa, pero Afanador es del interior, es de Bucaramanga. Entonces, yo soy, ahí sí, la costeña, y ahí es el costeño y la cachaca. Entonces, es la unión de una relación pues muy bonita de mi papá, pero de mi mamá, que llega a la costa, se radica en Sincelejo y bueno, es producto de esta unión. Pero Pau, pero tú conociste a tus abuelitos. Bueno, por parte de los mercados. Sí, alcancé a conocer a mi abuela, la mamá de mi papá, porque ya mi papá había fallecido su papá, que era de origen español, entonces, que era Mercado. Okay. Entonces, por el lado de mi padre, para responder. O sea, solamente conociste a solamente del lado de mis padres, de mi padre, a mi abuela paterna. Okay. Y de la materna conocí a mi abuelo y a mi abuela. De los los conocí, de los afanadores a todos. Santanderianos, los conociste en Santander. Santanderianos de Bucaramanga, y los conocí allá. Ok, sí. Ok. Pau, tus padres, el señor Mercado, cuéntame de él. Bueno, el señor Mercado es Patricio Mercado, que es Patricio mi padre. Mercado. Exactamente. De hecho, en este mes tan especial, cumple 85 años. San Patrick's Day. Así es, y cumple el 17 de marzo. Entonces, wow. Por eso es que lo tengo tan presente, y cumple 85 años. Así que te podrás imaginar, para nosotros es un privilegio tener a mi padre también con vida. Y bueno, mi papá es un cincelejano, amante de su ciudad, y que él se forma allá, pero realmente hay algo muy, muy chistoso y muy interesante, porque era que mi mamá, cuando llega a Sincelejo, creía que mi papá no era costeño, sino que era caldense, o sea, por la forma como él hablaba, por su delicadeza, fisionomía, por la forma de su cara, por su apariencia física, cómo se vestía. Pero resulta que mi papá era más costeño que quién sabe qué. O sea, así que nosotros le decimos a mi mamá que a ella le metieron un paquete chileno. Pero precisamente es por eso, por esa anécdota que ella tiene. Claro, hablaba bien, era pues estudiado, era una persona. ¿Qué hacía tu papá? Pau, ¿qué hacía? Sí, bueno, mi papá estuvo vinculado inicialmente a la docencia, pero él terminó pues su vida toda productiva, fue gerente de ventas de J. Glockman. Wow. Entonces J. Glockman era no sé si la recuerdas, pero era J. Glockman, nuestra firma de un eslogan muy conocido. Ajá, exactamente. Entonces, claro, él trabajaba para la costa en J. Glockman, y él es gerente de ventas en Sincelejo, y él pues se dedicó también toda su vida productiva a trabajar en la parte de las ventas. Entonces, oye, Pau, ese tema que me acabas de mencionar de J. Glockman. Ajá. Yo cuando estaba niñito, esa firma era patrocinadora de un programa en televisión que era Espectaculares. Exactamente. Entonces patrocinaban el programa con las máquinas de coser J. Glockman. Claro. Era una compañía muy grande, muy poderosa. Era judío, me imagino. Judío, por supuesto. Y era la abreviatura del dueño. Correcto. De Glockman. Exactamente. Así Ajá. es. Tu papi sí estuvo en J. Glockman, trabajó Exacto, con ellos. Toda la vida trabajó con ellos, y ya pues ya su vida productiva estuvo en función de ellos. Pero antes él pues era docente,
le gustaba mucho, le gusta mucho leer, ya ha dejado un poco la vocación de la lectura por los años y todo. Pero, claro, mi mamá descrestada, llega docente, profesora, porque mi mamá estudió para ser realmente maestra. Hay una diferencia entre maestra y profesora. Yo creo que yo soy profesora porque también he adquirido esa competencia o la tengo, yo creo que innata, pero también cultivada por mi madre. Y mi mamá sí se formó para ello, ¿no? Entonces, porque estudió en la escuela normal, fue ella muy convencida también de esa vocación de servicio y de servir que ella siempre ha tenido y nos ha inculcado, entre otras cosas. Entonces, claro, ella llega, la trasladan, La trasladan por el tema de que estaban buscando maestros en Sincelejo. Claro. Ella decidió irse para Sincelejo. Ella concursa por el magisterio, tenía unos concursos, concursa, se lo gana y la opción que tenía era o el Amazonas o Sincelejo. Y resulta que de pronto le parece un poco más exótico o menos traumático esa ida para el Amazonas. Me imagino, debería ser. Y más imagínate, hace más de 40 años eso debió ser toda una odisea. Total. Exactamente. Entonces ella dijo, no, me voy para Sincelejo y llega a Cartagena y de aquí es que se va para allá. Entonces ella, claro, llega y con toda una expectativa y encuentra a este señor, a este personaje que es mi padre, y bueno, ahí se unen y él insiste y se unieron y se casaron, pues obviamente, y consolidaron esta familia bonita de la que somos 3 hijos, donde yo soy la menor. Realmente yo soy la única hija, pues soy la única mujer, entonces te podrás imaginar. O sea, que son 2 hermanos y tú. Somos 2 hermanos y yo. ¿Y tú? Correcto, exactamente. Pau, esta santanderiana, tu mami, se asentó en Sincelejo. ¿En qué parte vivían o en qué parte viven hoy? Para poner así como para imaginarnos más o menos tu contexto. Sí, claro. Bueno, no, y yo te cuento, y hay algo que tú acabas de mencionar y me evoca también en la niñez, y es que nosotros vivimos, o mis padres viven en Sincelejo todavía en la casa donde nosotros crecimos. Qué como bacano. Niños. Ese es el barrio San Francisco, pues a diferencia, exactamente, pues tranquilo, residencial, con muy buenos vecinos. Entonces, claro, todos tenían familias con grupos, un núcleo familiar de 5 personas donde tenían mínimo 3 hijos o 2. Y todos nos conocíamos, entonces era muy bonito porque uno jugaba, a pesar de tener una casa de casi, por lo menos la mía, que es casi de media cuadra, uno jugaba, a pesar de tener patio, uno jugaba en la calle. Correcto. Sí, entonces... Es que ese era el juego de uno, jugar en la calle. Exactamente. No había celulares, no había... No, nada. No había nada que lo distrajera uno en la casa, sino... No, va a la calle. Exactamente. Entonces todo el entorno ahí con los vecinos y era muy familiar. Y sigue siendo, pues todavía quedan algunos vecinos con mis padres que cercanos a ellos que son los vecinos de toda la vida. Entonces, bueno, ese es mi contexto, que fue muy, muy unido, muy familiar, en el que crecimos y en el que, de hecho, le doy gracias a Dios porque también me ha permitido llevar a mis hijas allá para que lo conozcan, se enrolaran y supieran cómo era que habíamos crecido nosotros. Correcto. Y ellas disfrutan, a pesar pues de ser cartageneras, de estar en otro contexto completamente distinto en el que de pronto yo viví, ellas los disfrutan y disfrutan ir a Sincelejo. O sea, ellas gozan estar en la casa de los abuelos. ¿Sí? Evoquemos esa niñez tuya, Pau, que debió ser una niñez muy hermosa. ¿Cómo fue esa niñez? Me dijiste que vivías en el barrio San Francisco. Cuéntame de esa niñez en el barrio. ¿Con quién te relacionabas? ¿Cuáles eran tus amigos en ese sector que todavía sigue siendo tu sector, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay algunos amigos que ya se fueron, pero realmente mi niñez fue maravillosa. Yo creo que de los recuerdos más lindos que yo tengo, mi niñez,
Y entre otras cosas porque mi mamá nos fomentaba el hecho de, pues a pesar de ella no ser muy espontánea, porque ella realmente no es muy espontánea, pero ella sí nos fomentaba el hecho de que nosotros, que lo que quisiéramos hacer, ella nos los permitía. Patrocinaba. Exactamente. En el buen sentido de la palabra. Y por ejemplo, en ese sentido, yo logré en el jardín, que era como esa transición de salir de tu casa a ir a un centro educativo, pues yo era plena y yo era una artista patrocinada por mi mamá. Okay. De hecho tenía un personaje que después era todo curioso y chistoso, porque ese personaje ya fue trascendiendo y mi mamá me hizo el vestido de ese personaje, que se llamaba La Gallinita Coco Guagua. Nunca se me olvida que era la interpretación o la fonomímica de esa canción que se llama La Gallina Coco Guagua de Ana y Jaime. Pero mi mamá ya me hace el vestido y yo tocó y llegó a tener tanta fuerza de que a mí me invitaban a los desfiles o a los reinados de barrio y yo iba a hacer la interpretación de La Gallinita Coco Guagua, pero ya esa gallinita fue creciendo, que ya el vestido se quedó chiquito. Okay. Y ya me quedaba, era por aquí, salta charco, como decía uno. Okay. Y ya mi mamá dijo, no, ya este personaje ya tiene que trascender. Entonces fíjate, eso desde mi niñez, desde esa participación que tuve desde el jardín, y también en mi colegio, siempre... O sea, saltamos de la cuadra de tu casa, que me decías que era hermosa, con estos vecinos todavía que algunos viven en tu cuadra, y ahora nos vamos para el colegio. Claro. Para tus primeras experiencias de colegio. Por supuesto. Te disfrazabas en el colegio, tu mamá te dio esa figura de la gallina Coco Guagua, y que eso lo tienes tú en tu mente y te ha quedado plasmado para toda tu vida. Total. ¿Cómo fueron tus primeros años en el colegio y dónde? En Sincelejo. Sí, yo de ahí paso a estudiar, pues, como hija de maestra. Mi madre nos lleva a estudiar al mismo colegio donde ella daba clase. De hecho, mi mamá fue mi profesora, escuela anexa a la normal. Okay. Entonces yo hice la primaria ahí, ¿sí? Y nos enrolábamos, nos relacionábamos con niños de todos los estratos. Eso ahí no había distinción, o sea, ni había pública. Exactamente, ni había ni ese bullying, ni que pues de pronto hoy en día hay una mayor presión social. No, nosotros estábamos perfectos ahí. O sea, tu mamá era partidaria de que tú tenías que vivir ese tema de que no importa que fuera pública, no importa que fuera privada, donde ella estaba, donde ella se sentía tranquila y donde tú te sentías bien para relacionarte con todo el mundo. O sea, vamos a ponerte en esta escuela para que tú te relaciones con lo que es. Sí, claro, y era lo que había, era vámonos para acá. Claro, yo me imagino ya también porque, entre otras cosas, para mi madre era un desafío porque ella trabajaba, y eso no era muy usual, que realmente una mujer trabajara y tuviera los hijos al mismo tiempo. O sea, como que ese doble rol uno no lo veía. Prácticamente la gran mayoría o personas conocidas a mi madre estaban más en el rol de ser mamá. Y sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época. En estos pueblos los que trabajaban eran los viejos. Exacto, o el hombre, o sea, básicamente. Era sociedades paternalistas. Sí, y más en la costa. De pronto mi mamá viene del interior, viene con otra mentalidad, sí, viene con otra concepción. Mente abierta, Santander, y me voy a la costa donde la mente es un poco cerrada, digamos. Bueno, ella era partidaria a involucrarse a los contextos en los que vivía. De hecho, yo te digo honestamente, yo creo que mi mamá es más cincelejana que yo. Okay. Así te lo digo. O sea,
su arraigo, su sentir por Sincelejo, entre otras cosas, porque es donde ha pasado la mayor parte de su vida. Total. ¿Sí? O sea, ella allá trabajó, allá se casó, ahí se hizo y ahí va a morir, porque es lo que ella dice y es así. O sea, ella, eso es su tierra. Llegó de jovencita, Pau. Muy joven. Era, ¿Cuántos años llegó ella ya? Uy, bueno, pero si mi mamá se casó como a los 24 años, mi mamá, o sea, muy joven. Mi mamá podría haber tenido, ¿qué? 22 años, creería yo, más o menos. ¿Y ella qué te cuenta de los abuelos cuando tomó esa decisión que me voy para la costa? O sea, se fue de Santander para... ¿No te dijo, nunca te ha dicho, sí, mi papá decían esto? No, mi mamá... O ella decía, me voy y me voy. No, es que mi mamá... Toda la vida, exactamente, o sea, como buena santanderiana, ella sabía, y hay algo que rescato, y era que a través de la educación era un poder transformador absoluto para lo que ella quería, porque sabía que si de pronto se quedaba en ese núcleo familiar, no iba a llegar a donde ella quería. Y ella quería viajar, ella quería salir, ella quería educarse. Entonces, ella fue demasiado vanguardista, como diría uno hoy en estos términos, y osada para tomar esa decisión, salir de su casa, salir a otra ciudad, establecerse y formar una familia en un lugar en el que ni siquiera tenía las mismas costumbres hasta de cómo alimentarse, entre otras cosas, porque ella viene de una chingua o de una changua a un mote de queso y los ama a los dos, y a nosotros nos criaron en esa interculturalidad. Nosotros podemos tomar una changua perfectamente, pero también amamos el mote de queso. Entonces, yo creo que eso nos enriquece y nos apertura a nosotros recibir, a que uno también pueda transmitir a otras generaciones que son los hijos de uno, el que se aperturen a recibir y a ser amigos de distintas personas, pues no importa de dónde vengan ni nada de eso. Entonces yo creo que eso nos cambió el paradigma como familia también, y yo creo que ha sido también el éxito de ella haberle dado un manejo a su relación y a su familia, ¿no? Porque no debió haber sido para nada fácil. Pau, tu mamá te llevó, estudiaste en un colegio público donde ella quería que tú te relacionaras con todas las diferentes clases sociales, que eso te daría posteriormente a futuro y te abriría un poco más el mundo. Cuéntame, después de la primaria que estuviste en la escuela normal, me dijiste. Anexa. ¿A dónde seguiste estudiando? Sí, claro. Bueno, entonces yo hago un vuelco, y eso es un giro 360 grados, porque ya, obviamente, la niña iba para el bachillerato y ya me pasan al colegio privado. Yo creería que es uno de los más destacados en Sincelejo. En ese momento y hasta ahora, porque es el colegio de las monjas franciscanas de allá. De la monjita. ¿Cómo Exacto, se llama? El colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Nuestra Señora Entonces de las Mercedes. paso a un colegio privado con unos privilegios enormes, pero que yo sabía y que tenía una consigna por parte de mi mamá, que era que los privilegios no me podían, en este caso, cegar a nuestras realidades, y que tenía que también aprender a compartir y a poder relacionarme y poder estar con otro grupo de personas maravillosas que también conozco, y en donde desarrollo todo mi bachillerato. Y ahí termino. Terminas ahí, te graduaste. Sí, destacándome. ¿Amigas que te acuerdes de esa época? Bueno, sí, todavía nosotros tenemos... Tu llavecita. Sí, claro, así. Nosotros tenemos todavía un grupo, de hecho tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Col Mercedes, la promoción de nosotros. Nos vimos hace 25 años. Ahí, muy chévere, porque digamos que yo roté en distintos cursos, entonces básicamente estaba siempre como en el grupo B, pero también pasé al C y en algún momento estuve en el A. Entonces, claro, yo pude estar con varios grupos, con todos me relacionaba
yo creo que esa característica propia que nos da el ser de la costa y que me la impregna mi padre, por esa genética, siempre la he tenido y me ha permitido tener esa cercanía con todas estas personas. De hecho, hay un dato muy curioso y era hace poco estuve revisando, y es que por algunas amigas que en ese momento tenía del colegio en bachillerato, me dijeron que me postulara para ser personera del colegio. Entonces, las primeras postulaciones para la personería del colegio, yo era candidata. Entonces, ahí me encantó porque vi el boletín o la ficha donde se votaba, y ahí estaba yo. Con una consigna muy relacionada al tema del amor, ¿sí? Al tema de la bondad. Entonces, me pareció curioso eso, porque participar de esas elecciones, o sea, fíjate que en todo momento, desde que vengo desde el jardín, la primaria, en la que participaba en las izadas de bandera, disfrazada. O sea, era participativa, era... completamente participativa, involucrada en el colegio, en todos los eventos del colegio. Exactamente, pero más por querer sacarlos adelante, más de forma propositiva, no tan, pues sí competitiva, importante, pero más por participar, por otros dinámicas que de pronto uno pudiera tener de niño. Y ahí en el bachillerato, pues ahí desplegué pues todo mi accionar, porque jugué baloncesto y hice parte también en el colegio de ese grupo que jugaba baloncesto y representaba al colegio. De hecho, vinimos aquí a Cartagena a representar al colegio, y ahí fui sembrando esa también cercanía con la ciudad. Y también con los deportes, porque fui deportista, me gustaban mucho los deportes, jugaba baloncesto en la cancha de Mochila allá en Sincelejo. No saltemos tan adelante. Yo quiero que de pronto me digas me hables un poquito de ese colegio, que te acuerdas, y de tus amistades de ese colegio. ¿Hiciste amiguitas en ese colegio? Sí. Cuéntame de alguna que te acuerdes así, para no decir 10, sino una. No, es que tenía varias, y entonces a mí me da cosa, porque yo sé que como estamos en la promoción, vaya a dejar alguna que no mencione, pero tenía un grupo muy bonito. Sobre todo yo terminé en el 11A, el grupo de 11A maravilloso, que a través de estas pantallas, si de pronto lo ven, muy seguramente. Que nos manden un saludito de ese grupo de 11A del colegio. Col Mercedes. Promoción 93, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Exactamente, exacto. Entonces, sí, claro, teníamos un grupo. Yo era muy jocosa, me gustaba hacer amigas, entonces era muy amiguera también. O sea, qué bueno, sí, Pau, sí, qué sí. bueno, Pau. Sí. Pau, terminaste tu colegio y decides en ese momento ¿qué? De tu vida. ¿Qué ibas a estudiar? ¿Qué? Bueno, aquí hay unos desafíos tremendos, porque yo era buena alumna y era como buena para todo. Entonces, y lo digo con humildad, no lo digo porque ahí es cuando uno tiene unos desafíos mayores, porque uno dice, pero si yo me considero o soy buena para lo que hago, entonces ¿para qué seré buena como profesional? Sí, y comienza uno a tener distintos interrogantes o preguntas que uno dice, Dios mío, ¿cuál será realmente la profesión? Yo pensaba en ingeniería de petróleo. Yo pensaba... ¿Influenciaba a alguien ahí con esa decisión? No, de pronto... ¿O tú misma tuviste la que No, de tomaste pronto la ciudad, porque Bucaramanga, la UIS, uno escuchaba la UIS, Bucaramanga, la mejor universidad. Entonces ese era como el desafío. De estudiar una carrera así, de ese nivel. Pero yo realmente decía, no, yo ingeniera de petróleo, no, y sin desmeritar, pero yo no. Entonces, bueno, mi madre en ese momento era también docente universitaria y dice, no, vamos a que estudies. Aquí vio un aviso, un letrero
que estaban anunciando que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de aquí de Cartagena, iba a tener convenio con la Universidad de Sucre allá, y me inscribe en Administración de Empresas Turísticas. Yo digo, ven, chévere, me suena, me gustaría, sí. O sea, pero no lo tenías en la cabeza tú. No lo tenía en el radar en ese momento. No lo tenías en el radar. Y yo creo, Pedri, que también no había, sí, o sea, no tenía esa orientación vocacional todavía de decir, voy aquí, voy allá, porque para mí todo era interesante, todo era bueno. Entonces es más difícil, y yo hoy en día entiendo a los jóvenes que están en esa disyuntiva o que están en esa también de pensar qué estudio, cómo estudio, y a veces no es fácil, pero todo lo que hagas o todo lo que estudies va a servirte en la vida, ¿sí? Para madurar, para tomar decisiones, etcétera. Entonces, yo la verdad, yo me dejaba llevar mucho por lo que mi mamá dijera, por la orientación de mi mamá, y yo, lo que mi mamá dijera, estaba bien. Estaba bien. Y yo lo respetaba. Entonces, yo decidí, claro, esto es lo que yo me voy a ir por acá, y nunca refutaba, pues no le refutaba a mi mamá realmente. Y lo otro, es que yo sabía. Yo quiero que antes que entremos a la universidad, quiero recordar a tus hermanos también. Ah, claro. Y quiero saber esa época tuya cuando estás en el colegio, si ibas a fiestas, si eras rumbera, si participabas de los desórdenes de los amigos de la cuadra, cómo era ese. Ya hablamos de la niñez, no hablamos de la adolescencia. ¿Cómo fue esta adolescencia? ¿Fue una adolescencia donde te dejaron disfrutar de esa adolescencia tus hermanos, tu mamá? ¿O fue una adolescencia más bien tranquila? Cuéntame un poquito. Bueno, sí, fue ahí tranquila. Yo vengo del yugo de dos hermanos, pero realmente el mayor no es tanto. Mi hermano mayor se llama Alexis. Vamos a saber a tus hermanos. ¿Cómo se llama? Claro, Alexis Mercado. Alexis Mi hermano Mercado. Vive en Cali. Okay. Y él realmente es el mayor, claro, exactamente. Y él, fresco, relajado, tranquilo. Pero yo tengo un hermano que está en la mitad, que es el segundo, que es el que vive en Londres, que se llama Yuri Patricio Mercado. Exacto. Yuri Patricio Mercado. Exacto. Pero realmente lo conocen como Patricio. ¿Sí? Entonces, okay. Así que en Londres, pues, ese es prácticamente el nombre con el que más lo conocen. Pero en el colegio lo conocían como Yuri. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Con tu hermano mayor o con el del medio? No, lo que pasa es que los dos son maravillosos y los dos influenciaron a ese también temperamento que yo tengo y moldearon lo que yo realmente soy. Okay. Porque uno es alegre, pero no queriendo decir que el otro no lo sea, pero el otro impregnó también esa disciplina, esa determinación. Y imagínate yo en un núcleo familiar donde hay dos hombres, o sea, mi mamá delegaba la responsabilidad mía a mi hermano, no el mayor, al segundo. Me cuidan a esta pelada, claro, que no le pase nada. Exactamente. Entonces, a los quinceañeros me dejaban ir, pero me dejaban ir con mi hermano, el segundo, que era como el más cercanito a mí. Y él, a lo que eran las 12 de la noche, me llevaba a la casa. Mami, aquí está, aquí la dejo. Y yo por dentro, pero ahora es cuando mejor se puso en quinceañero. Entonces yo no, o sea, yo por dentro, tú ni te imaginas todos los pensamientos en contra de mi hermano que yo tenía por traerme a las 12 de la noche. Eso es una injusticia total. Total. Entre otras cosas porque algunos amigos de él, pues la hermanita de Yuri ya me tenían el ojo echado, yo sabía, y él sabía también. Entonces él es súper celoso, era súper celoso. Entonces, pero yo no di realmente, yo dejaba que
ellos influenciaran en mí. Yo a las 12 tranquilita regresaba, pues no tenía tampoco otra opción, ni yo tampoco refutaba, yo llegaba tranquila. Pero si tú me preguntas hoy, ahora, la verdad que dejé de pasar unos momentos chéverísimos, maravillosos después de las 12, que debía estar esos quinceañeros buenísimos. O sea, en orden de ideas, los hijos de uno han disfrutado más la adolescencia que uno bueno, yo sí la disfruté bastante. Ah, bueno, exactamente. Un poquito más apretada. No, yo sí estuve apretada, sí, sin lugar a duda. Ahí el hecho de ser mujer, tener dos hermanos mayores, tu mamá santanderiana, tu papá. Pero fíjate, mi papá era una persona más relajado. A mí mi papá nunca me pegó, ni me alzó la mano, ni no. Yo era la niña, yo era la reina. Yo siempre he sido la reina de mi casa. Okay. Entonces, pero estos dos, o sea, sobre todo mi hermano, el que me antecede, ¿sí? Ese sí era... No, eso era cuchilla. Era cuchilla. Yo me imagino yo me traslado a tu casa de un matriarcado santanderiano donde tu mamá era la que manejaba, digamos así, los hilos de la casa. Digo yo acá, no, o sea, estoy especulando. yo no me atrevo a decir nada, yo creo que sí. Y mandando a tus hermanos a que cuidaran a su hermana. Claro, pero fíjate, ellos sí tenían libertad. Ellos sí tenían libertad. Claro. Entonces ellos sí los dejaba porque mi hermano, de hecho, mi hermano es sobreviviente después de un quinceañero, pasó una anécdota pues muy lamentable y fueron que unos amigos de mi hermano, unos fallecen, otros se accidentan porque salieron, pues, imagínate, después de ese quinceañero tomados y todo, y mi hermano iba a estar en ese grupo con ellos a seguir, pues, buscando el trago y todo, y no va, mi hermano no va. Entonces, mi hermano era... O sea, que en orden se accidentaron los amigos. Sí. ¿Y se murieron todos? No. Okay. Los demás se accidentan, pero bueno, afortunadamente otro se salvó. Okay. Pues fue un hecho lamentable. Y aquí mi hermano, fíjate, que era uno de los quinceañeros, que para mí me marcó mucho, porque era el quinceañero que, haz de cuenta que todos sueñan ir. Todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba, exactamente. Y eso pasa hoy en día con los quinceañeros, que hay quinceañeros, se van los grupitos. Bueno, nosotros estamos invitados. Mi mamá los deja a ellos podían hacer, deshacer en el buen sentido de la palabra. O sea, ellos tenían libertad. Total. De entrar a mi casa, de salir. Pau, bueno, bacano, tus hermanos. Un abrazo para ellos donde estén. Excelente hermana. Y Pau, yo quisiera saber un poquito, ya que hablamos de los hermanos, porque quería saber un poco de ellos. Vamos a seguir con el tema de la terminación del colegio y la entrada a estudiar administración de empresas turísticas. Así es. Me dijiste que tu mamá te ayudó a escoger la profesión, te ubicó en la Universidad del SINU en Sincelejo. No, era un convenio entre la Universidad de Sucre y Universidad de Sucre, la Jorge Tadeo Lozano. Correcto. Cuéntame ese pedacito ahí, ¿cómo fue eso? Llegaste y comenzaste a estudiar en la Universidad de Sucre. Sí, correcto, pero eran las instalaciones. Realmente yo era estudiante del convenio que había. Okay. Y pues obviamente yo también hice mi parche ahí en la Universidad de Sucre. Era amigas de los que estudiaban allá. Hay otras carreras como ingeniería agrónoma también, pero ya cuando era como el tercer semestre, la Universidad Jorge Tadeo Lozano decide suspender el convenio. Yo creería que era que ya no había como el número suficiente o el punto de equilibrio de los estudiantes. Y mi mamá dice, no, pues se va a estudiar a Cartagena a que termine la profesión. O sea, claro, no dijeron, Pau, entonces, ya que no está la profesión, quédate en Sincelejo, si no te dijeron. No. Te vas a terminar la profesión a Cartagena. Para nada. Y yo, fíjate, hay una cosa aquí y es que yo era un poco también consecuente con lo que mis padres dijeran
yo aceptaba de alguna manera lo que ellos, las decisiones también que ellos tomaban. Y yo no fui una niña que dijo, bueno, me voy para tal lado. Yo sí veía que habían unas amigas que decidieron irse en ese momento para Bogotá, para Barranquilla. Muchas de las personas que viven en Sincelejo estudian la gran mayoría en Barranquilla o se iban para Barranquilla. El cincelejano le gusta irse más para Barranquilla que para Cartagena. Claro, es muy poco. Realmente yo acá de las personas que conozco que estudiaron conmigo, te puedo contar con los dedos de la mano izquierda, pero no hay muchas. Entonces, bueno, que arranca para Cartagena. Arranco para Cartagena a terminar aquí. Yo de verdad que le doy gracias. ¿Te acompañó tu mamá? A mi mamá, claro, me ubicó. ¿Dónde te ubicaron? Yo toda la vida viví en Manga y en Boca Grande. Ajá. Yo no viví en ninguna otra parte. ¿Cuándo llegaste donde llegaste inicialmente? Sí, viví aquí en la Avenida California, en Manga. Entonces mi mamá... Pero que era una pensión de cincelejanas. Claro, habían cincelejanas. Okay. Y entonces pues para mí era una cercanía total porque pues yo estaba con personas que eran muy allegadas a nosotros. Entonces yo vengo, estudio en una universidad privada. En ese momento pues la Universidad Jorge Tadeo Lozano pues era una universidad privada. Y de verdad era un privilegio el semestre lo que costaba estudiar ahí. Entonces yo me siento privilegiada porque mis padres pudieron darme también estudios y en una universidad como esta, y en una universidad privada. Y la Tadeo Lozano en esa época era una universidad que era reconocida. Creo que estaba, se llama Augusto de Pombo Pareja. Exactamente. Ahora que me acordaste exacto. Entonces, gordito, el arquitecto. Exactamente. Entonces, la verdad, yo me vengo para acá. Me vengo a la universidad, estudié en el claustro de la Merced, o sea, toda mi carrera fue ahí. Yo vivía en Manga, me desplazaba de aquí a la universidad y era en un contexto muy, muy local, muy cartagenero. Yo alcancé a montarme en una chivita de estas que iban a Chambacú, exactamente, y yo dije, hoy es el día que me voy a montar y me voy a montar para conocer cómo era. Eso sí, llegaba uno todo espelucado a la universidad. Total. Con 50 pesos de aire. Creo que el bus lo dejaba uno en la puerta del reloj y tenía uno que meterse a pie hasta el fondo. No, fíjate que ¿cómo era? Es que o lo dejaba por la Santander. Lo que pasa es que nosotros también hay una particularidad, y era que los buses, los transportes que había, lo dejaban a uno en la boquita de la universidad. Entonces uno lo único que pasaba era la Avenida Santander y ya estaba la universidad, y de regreso era lo mismo. Entonces realmente uno no tuvo como mayores desafíos pues para coger un transporte, porque tú ahí salías, ahí entrabas y todo era ahí, todo era muy cercano. Cuéntame del bonche de la universidad. No, divino. ¿Cuál era tu bonche? No. Háblame de personajes, claro, de amigos. Hoy en día tenemos un grupo, bueno, Samantha Betar, que es cartagenerísima, María José Anaya, estudiamos con un guajiro. Para mí fue un desafío estudiar con hombres en la universidad, porque acuérdate que yo vengo de colegio de niñas. Entonces, de monjas, claro. Entonces, y realmente en la universidad, cuando estaba estudiando en esa transición de primero a tercer semestre que alcancé a estudiar en Sincelejo, no había, pues, como hombres en la carrera que habían tomado, no. Entonces yo llego acá y me encuentro con un guajiro, de esos guajiros, tomar chirrinchi, whisky, todas estas cosas. ¿Quién es el personaje? Se llama Ricardo Ordán Pana, que de hecho fue mi compañero de tesis. Wow. Exactamente. Entonces, imagínate esta cincelejana con el guajiro y bueno, lo que pasa es que éramos un grupo. Estaba Leo Estela Estremor, que ella venía también como de Venezuela. Estaba Samantha, María José, Juan Carlos Amel, que venía también de la zona de acá cercana, pues, a Galeras, a toda esta zona. Entonces, también sucreño, ¿no?
de familia o de descendencia sucreña. Entonces era un grupo de más o menos como de 7, 8 personas. Ese grupo era espectacular. ¿Qué hacían en esa época con el grupo? No, con ese grupo éramos súper unidas, o sea, con ese grupo era un desafío para mí. ¿Se enrumbaban en esa época, papá? Sí, salíamos a rumbear. En ese caso era Mr. Babilla. Mr. Babilla. Yo me acuerdo de Mr. Babilla. ¿Plastilina no era en esa época también? Claro, Plastilina, imagínate. Nosotros alcanzamos, bueno, pero con ese grupo no fui, pero la escollera de la Marina, de la entrada en Boca Grande. Habían dos escolleras. La escollera de la Marina que quedaba al frente del Hotel Santa Teresa. Ah, no, esa ya fue después. Y estaba la escollera grande. La escollera grande en la playa. Exactamente. Conocí la escollera de la playa, alcancé a ir una sola vez por lo menos a tener desafíos, pero yo no, o sea, como que ¿No yo era, sí, a mí no me, pues, claro, la música, todo chéverísimo. Luego, Mr. Babilla era, mejor dicho, insignia. O sea, y lo otro era que yo no lo veía en la universidad, por lo menos no en Sincelejo, y era salir los jueves a rumbear. O sea, los jueves. Exactamente. Entonces uno salía aquí los jueves, uno salía aquí los jueves, por ejemplo, vamos aquí había una discoteca que quedaba en el Arsenal, y vamos los jueves. ¿No será la de Yaro? No, la Carbonera. La Carbonera es una, pero había otra más. Por cierto, era familia de mi esposo, el local, que era muy conocida, que traían show y todos ahí. La terraza de Rafael Ricardo, ¿no? Antes, la que era antesita. No me acuerdo. Bueno, anyway. Esa, exactamente. Esa los jueves. Entonces, la que manejaba las relaciones públicas de la discoteca estudiaba en la Tadeo, ¿sí? Y nos llevaba, en este caso, nos llevaba los pases y nos regalaba los pases. Entonces, claro, nosotros teníamos asistencia gratuita a todos estos eventos que había en estos lugares. Entonces, pero la pasábamos delicioso, chéverísimo. Ahí, por ejemplo, una anécdota en la universidad era que el grupo de arquitectura, que yo me la pasaba con el grupo también de arquitectura, teníamos amigos allá. No, que para que tú seas la chica simpatía y representes a la universidad como chica simpatía, yo hasta allá tampoco llego. Eso era en mi pasado, cuando hacía las cosas en el colegio. Exactamente, pero hasta allá tampoco. Entonces, pero nunca fui ni chica simpatía ni nada, pero en este caso, las celebraciones que hacía la universidad de las chicas simpatía y de todo, eso era apoteósico. Yo me acuerdo de la Universidad Huerta de Lozano tenía su semana cultural. Exactamente, la semana cultural. Yo no sé cómo se llama ese pedacito ahí, pero esa vaina se llenaba de pelados. Exacto. De gaita. Completamente. De desorden, el buscapié. O sea, era todo un carnaval esa vaina. Pero completamente. Nosotros alcanzamos a disfrutar eso. Qué bueno. De la universidad. Y claro, para nosotros era acogedor y venían de otras universidades y todo. Y entre otras cosas, había biología marina. Entonces, venían lo que uno decía los cachacos. Entonces, claro, venían del interior del país, de Bogotá, los que venían de allá a estudiar, a hacer la fase de prácticas acá. Entonces, claro, uno también era amigo de ellos. Entonces, era muy, muy chévere. En esa época me dijiste que te habías casado, o sea, en el transcurso de la profesión, ¿no? No, ya yo salgo. O sea, terminaste la profesión. ¿Y qué decides? Bueno, ya terminé la profesión, ¿me voy para Sincelejo o me quedo en Cartagena? ¿O ya tenías algún proyecto en Cartagena? Claro, aquí fue algo muy interesante. La verdad que a mí también, pues, yo fui buena alumna, me destaqué en la universidad. Yo era la monitora de estadística, mis amigas me recuerdan. Y este grupo con el que pasaba, y decía, nosotros íbamos a la casa de Paola a estudiar, y ella, con su cara brava, como quien dice, nosotros molestamos.
Aquí vamos a estudiar. Exactamente, entonces ellos, no, le hacíamos desorden a Paola y ella era la monitora, no, mejor dicho, y ellos recuerdan eso y me lo sacan en cara y de verdad que lo disfrutamos, pero nada, pues yo apropiada de mi rol de enseñar, yo creo que ya yo ahí iba con... Sí, completamente, entonces... le serví a mi grupo y para mí era un placer, de verdad. ¿Ese grupo todavía se escribe? Claro, tenemos... Se reúne, me dijiste que se reunieron en un restaurante, estuvimos en un restaurante, el del colegio nos reunimos hace 25, cumplimos los 25 años, nos reunimos. Okay. Pero el de la universidad nos reunimos en una comida una vez en un restaurante, estamos en mora de reunirnos los de la universidad, pero sí tenemos un grupo de WhatsApp. Y de hecho, por ejemplo, en el caso mío, mis hijas, yo les he dicho que al guajiro, a mi amigo guajiro, le digan tío. Okay. Entonces, pero eso es por el grado de familiaridad, por lo menos que vea. Exacto, o a mis amigas de la universidad le digan tía. Entonces, pero ese por ese grado de cercanía. Y yo, pues con ellas tenemos un grupo de WhatsApp, nos escribimos o nos llamamos, estamos pendientes. La verdad, una hermandad muy bonita. Te voy a hacer una pregunta que yo se la voy a hacer a varias personas que vengan aquí nuevamente. ¿Cuáles para uno son los mejores amigos o los amigos más recordados? ¿Los del colegio o los de la universidad? En el caso para ti. Yo creo que mi vínculo más estrecho en este caso ha sido con la universidad. Con la universidad. Sí. En el colegio uno sí recuerda y tiene anécdotas muy bonitas, pero yo creo que... y fíjate que yo fui lo contrario. ¿Verdad? Sí. Para mí los amigos del colegio, yo estudié en el Montessori. Ah, fíjate. Como que pasaba... Y tus hijos ahí también, ¿no? Sí, correcto. Como que pasaba uno más tiempo en el colegio y esos amiguitos de la primaria los siente uno, cuando yo los veo, los siento como si fueran unos hermanitos míos. De pronto eran diferentes épocas, claro. más avanzada que yo. Pero para mí los amiguitos del colegio, que me acuerdo de muchos, eran mis amiguitos. Claro. Bueno, lógicamente que ya casi no nos saludamos, no tenemos chat ni nada de esas cosas, pero cuando nos encontramos en la calle nos acordamos, enseguida la mente es como del futuro. Nos devolvemos al pasado. Claro. Una vaina bacana. Qué chévere, qué chévere. No, bueno, fíjate, yo tengo en ese orden como de prioridades, hay un amigo mío de infancia que él no estudió conmigo. Okay. Ese amigo fue el amigo del barrio. En Sincelejo. Pero que hoy en día sigue siendo, es mi hermano, que se llama Edilberto Hoyos. Y Edilberto vive en Sincelejo. Vive en Sincelejo, está casado, tiene 2 niños maravillosos, su familia especial. Y él, lo que pasa fue que él vivía diagonal a mi casa. Y era como el contemporáneo de ese núcleo familiar conmigo. ¿Será tu llavecita? Él era mi llave cerrada. Okay. Con él, por dicho, era el único hombre que mis papás o mis padres dejaban entrar a mi casa. Tenía permitido pisar dentro de la puerta. Él sí, totalmente. Imagínate. Él le decían en ese entonces el niño, porque era el niño de su casa. Okay. Hoy en día ya no es ningún niño. Entonces, claro, él era mi amigo de toda la vida y sigue siendo. Eso lo dejó, como tú evocas estos amigos, yo pues también de la infancia. Okay. En el colegio especial, en bachillerato, pero ya en la universidad ya compartimos, o sea, es que nos quedamos los que, y muchos de ese grupo que éramos, no pasábamos de 6 personas, 7, eran cartageneros o estaban aquí, y tú tienes como el nexo es mayor. Cuando tú estás en el colegio, muchos salen, algunas se fueron para Bogotá, otras para Barranquilla, la gran mayoría para Barranquilla, otras para Bogotá. Y yo aquí en Cartagena realmente estamos otra compañera y ya. Pero me quedó más este grupo de la universidad. Terminaste administración turística en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dijiste, ¿me regreso a Sincelejo o sigo estudiando? Bueno, ahí había un desafío.
porque yo tenía claro, y mi mamá siempre nos ha cultivado, y es muy vanguardista en salgan, viajen, vayan. Mi mamá era la tomadora de decisiones, o más bien los dos, mis padres, los dos han sido, nos impulsaba, pero mi mamá, yo creo que por ese hecho de ella también haber viajado, ella siempre, el apego, ella, a pesar muy seguramente que debió darle muy duro el que sus hijos se hayan ido, ella, o por lo menos no nos los demostraba para que nosotros no nos llegara a afligir eso y tomáramos decisiones e irnos. Okay. Y nosotros, bueno, tomamos la decisión, todos terminamos saliendo de Sincelejo, okay. Pero cuando ya nos toca, a mí me toca como, la verdad, ¿sabes? Pedri, yo no tuve, no me dio hasta el chance de llegar hasta allá. ¿Qué va a pasar con mi vida? Porque afortunadamente desde que yo empecé a estudiar, salí trabajando. O sea, yo trabajé, es más, yo no trabajo. O sea, ¿estabas estudiando y estabas trabajando la vez? No, salí y enseguida tuve trabajo. Okay. A mí no me dejaban, trabajar cuando yo estudié en la universidad. Yo sí quería trabajar para saber qué era y quería trabajar en Conavi. Nunca se me olvida. Además que Conavi pedía unos requisitos, mejor dicho, que tenías que... Yo decía, pero yo los tengo. Los bollitos más bollitos de esa época, en los años 80, trabajaban en Conavi. Bueno, habían unas condiciones que yo creía tenerlas y amigas también me decían, no, mira, tú tienes el cabello liso, tienes no sé qué, eres alta, esto, lo otro. Yo decía, no, yo puedo, me gustan las matemáticas, yo puedo trabajar de cajera en el banco. Y de verdad, yo juraba trabajar ahí. Mi papá, no, usted no va a trabajar ahí, no tiene. La verdad, pues, gracias a Dios, pues fui privilegiada. Y además de eso, yo tenía una beca. Y yo estaba becada por Colpatria, que... Espérate, no me dijiste eso. O sea, que tú cuando estabas estudiando en la Universidad Jorge Tavares, estabas becada. Claro. Yo estaba becada por Colpatria y yo no podía perder esa beca. No, y tampoco iba a trabajar con nadie. Menos. Imagínate tú. Entonces mi papá decía, usted se concentra en los estudios. Okay. Y la verdad, pues mi padre siempre ahí, o sea... al día con todo lo mío. Entonces yo, pues sí, no trabajé. Y la única oportunidad que trabajé, y eso porque fue eventual, fue en un congreso. Y accidentalmente porque me encuentro a uno de los promotores de una firma, me lo encontré donde quedaba el Tiger Market. Y me entrega la tarjeta, me ve y me entrega la tarjeta, me dice... ¿Quieres trabajar con nosotros? Pagamos 100,000 pesos el día. Imagínate en esa época. Exactamente. Yo dije, exacto, yo dije, ¿cómo yo voy? Entonces yo fui, trabajé ese fin de semana y era en un stand y ya, enseguida, eso fue lo máximo que yo pude. Sí, provisional, pero rapidito. Eso fue como para tener la experiencia. Pau, posterior a tu terminación de la Universidad Jorge Tavares Lozano, ¿qué hiciste? Claro, yo entonces comienzo a hacer prácticas en que nos pedía la universidad porque era obligatorio y comienzo a hacer las prácticas en ese entonces en el hotel que era el Intercontinental, pero en ese momento pasa a hacer la transición a ser estelar, entonces yo me quedo en estelar y en estelar hice prácticas. Pero automáticamente ellos me dijeron, ahí esta oferta, esta vacante, ¿quiere trabajar? Entonces, imagínate, yo entraba me levantaba a las 4 de la mañana, a las 4:30, ya me estaba listando, me pasaba a recoger. Como yo estaba en una área operativa, el jardinero del hotel me pasaba a recoger por seguridad, como para que no me pasara nada, pero ya yo vivía en Boca Grande, entonces a 2 cuadras. Ese hotel es donde quedaba el Coffee Bean Shop. Exactamente, ahí. Así es, acabas de... El Coffee Bean Shop. Exacto, muy reconocido. Mucho de mi amiga Mercedes Burgen, donde estés, Mercedes en España. Así un abrazo para ti. Te recuerdo mucho. Claro que Coffee sí. Bean Shop. Me acabas de acordar eso. Unas épocas bacanas. Así es. Entonces, bueno, yo comienzo ahí en esa transición de las pasantías con laboral. Yo dije, pues... Imagínate, me levantaba
4 de la mañana a trabajar y luego a hacer práctica. O sea, yo llegaba a mi casa todo el día trabajando, molida a dormir para el otro día y así. Y estando ahí, nunca se me olvida, mi coordinadora de práctica, muy querida, me dice, están pidiendo los 3 mejores promedios, vamos a mandar las hojas de vida para unas vacantes que hay, que es lo que yo recuerdo, y en este caso nos mandan las hojas de vida para Confenalco. Y ya yo, o sea, trabajando aquí, salgo para Confenalco. Saltaste, o sea, que realmente yo nunca he estado cesante, gracias a Dios. O sea, desde que salí de la universidad enganché y no he parado. Y no he parado. Así que sí, ha sido toda una bendición. ¿Cuántos años? O cuéntame un poquito sobre Confenalco, esa vida tuya ahí. Bueno, la verdad yo duré un año y afortunadamente... ¿Un añito? Sí, un año y alguito, un año pasadito, pero muy... Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi esposo en ese momento y bueno, yo creo que fue en ese momento el mejor recuerdo que tuve de ese trabajo. Y bueno, y de ahí pasé a otros campos. Entonces, ahí pasé a trabajar en el sector salud. Trabajé en la clínica Blas de Lezo como jefa también. Ahí luego pasé a trabajar en la Corporación de Turismo. O sea, de salud paso a turismo y de turismo no he salido del sector de servicio, paso a ser subdirectora del Museo Histórico, luego la directora del Tanque Pensamiento y así sucesivamente. Entonces, sí, he estado Paola, siempre muy activa. Mercado Afanador nunca ha parado de trabajar. Siempre ha estado firme, trabajando, buscando. O sea, siempre ha sido muy trabajadora. Sí, yo siempre te he visto que tú nunca has parado. No, pero es que nunca he parado. De verdad que sí que... Y eso hace parte de tu forma de ser, de tu esencia. O sea, digamos que tú eres un poquito acelerada, en comillas, o no es que seas acelerada, sino aterrizada en tu futuro, siempre. Sí, siempre. Y yo creo que es más que nada en esa capacidad de trabajo. O sea, la capacidad de trabajo y de innovar, yo creo que también ahí viene la sangre santanderiana y también la he tenido siempre porque he estado en distintos frentes. Porque a pesar de que de pronto he estado muy vinculada al sector productivo, fíjate, la docencia no le he dejado. No deja la docencia. No la he dejado. O sea, yo trabajaba en el sector, es más, me salgo del sector salud para dedicarme a la docencia, ¿sí? Para afianzar unas competencias que necesitaba. Ahí estudié docencia universitaria en ese momento porque yo sabía que era algo y fue cuando comienzo a hacer una reflexión, y esto es algo muy personal, y era que yo sabía que tenía que retribuirle a mis estudiantes lo que yo había adquirido. No importa que yo hubiera tenido el privilegio de haber estudiado en universidad privada. Entonces yo sabía que yo quería estar en la universidad pública para poder retribuirle y decirle, estos estudiantes van a tener una persona de calidad, una persona que también pueda estar o está también a la altura de una universidad tanto pública como privada. ¿Universidad de Cartagena? Sí, estoy en la Universidad de Cartagena, estoy en el Tecnológico Confenalco, pero yo también, por ejemplo, he tenido mi corazón con la Universidad Libre, aquí con la seccional de acá de Cartagena. Bueno, fui docente de mi universidad, o sea, es más, yo salgo de mi carrera y yo salgo a dar clase en la universidad, que para mí también eso fue algo en que agradezco a mi universidad. Mi universidad en todo momento me respaldó. Tanto desde las prácticas para esa colocación, y eso es tan importante a la vida productiva y laboral, como también en todo momento, en todo sentido, en todas las actividades que yo realizaba. ¿Y te especializaste en qué, Pau? Yo tengo una especialidad en
turismo, en productos turísticos, y esa especialidad me llevaba también a poder obtener mi maestría. Entonces tengo una maestría en alta gestión política y estratégica para los destinos turísticos, donde tuve la oportunidad de también irme becada gracias al viceministerio de Turismo, al viceministro Oscar Rueda, que en ese momento firmó para que representara por parte del gobierno central, que era quien en este caso el viceministerio tenía la representatividad o la membresía ante la Organización Mundial de Turismo, la oportunidad de formarse. Entonces ellos daban unas becas a los que tuvieran o fueran parte de la membresía. En este caso era el viceministerio lo extendió a las autoridades turísticas de Colombia, y en ese momento ya yo estaba vinculada a la Corporación de Turismo, y pues obviamente yo tenía que concursar con más de 20 postulantes de distintos países, y tuve la oportunidad de también estar y ganar. Tengo muchas preguntas que me han mandado tus estudiantes y tus amigos, que las vamos a desarrollar ahora. Pero antes de pasar a esas preguntas, yo no quiero pasar sin hablar de tus hijas, que son tu motor. Total. Cuéntame de ellas. Sí, bueno, yo tengo 2 niñas maravillosas. María de los Ángeles, que estudia medicina en Bogotá, en la Universidad Javeriana, ya hace 3er semestre. He tenido la oportunidad de hablar con ella, es una pelada pilosísima. Sí, Mari, muy madura, muy centrada, muy con esa también capacidad y vocación de servicio, muy humana, que yo creo que eso... Por eso es que está estudiando medicina. Sí, total. Exactamente. Y bueno, tengo una más chiquita, que es Cristi. Cristi tiene 14 años, todavía está en el colegio, está en octavo, con muchos sueños que esperamos pues ver. ¿Qué te ha dicho que quiere estudiar ella? Ella le gusta las matemáticas y le gusta la línea como de la economía, de la finanza, o sea, todo lo que esté orientado a las matemáticas. Yo quisiera y soñara que estudiara ingeniería. Vamos a ver, pero ya eso es de acuerdo a la vocación de ella. Tiene también una habilidad artística, pinta, manual, espectacular, pinta. Desde los 10 años comenzó a pintar. Y bueno, y nos decía que quería irse para Japón, empezó a estudiar. Claro, la aceptaron en la escuela colombo-japonesa en Bogotá y estudiaba en pandemia virtual. Bacano. Sí, entonces, pero bueno, ya se le quitó un poco todo este tema de los japoneses. De los japoneses. Yo dije, ¿será que ella tiene su vena japonesa? Además, cuando estudiaba en el colegio aquí en Arcoíris, pensaba... De hecho, a los pelados se le metió en esa época, hace unos años, el tema del coreano y de los japoneses. Claro, así es. Ella adoptaron una cantidad de... Total, y ella viene de esa línea. Entonces, bueno, pero hay una cosa anecdótica, y es que cuando estábamos en el colegio, en Arcoíris, porque estudiaba, claro, Arcoíris nos quedaba enfrente de la casa, que por cierto era muy buen colegio. La gente le preguntaba que, ay, los papás son, ¿de dónde? Son del exterior, son de Filipinas, son de dónde, y no, o sea, claro, ella, su fisionomía de pronto en ese momento, pues obviamente ya va creciendo, ya va cambiando, pero sí, ella le gustaba, estaba muy orientada por la cultura asiática. Te voy a hacer una pregunta bacana. Ajá. En toda esta conversación que hemos tenido, está tu mamá, la matrona santanderiana, y está la mamá Paola Mercado. ¿Tú te ves reflejada en tu mamá a la hora de la decisión que tomaron o van a tomar tus hijos en lo que están estudiando? Yo creo que, bueno, sin lugar a duda, mi mamá ha jugado un papel fundamental en la formación mía como mujer, como profesional, como persona. Yo creo que ese era un diamantico que ella tenía, o que estaba ahí perfilando y que fue puliendo. ¿Tú como mamá?
Y yo como mamá recogí muchas cosas de ella. Y yo lo que les digo a mis hijas es que ellas sean felices con lo que quieran estudiar. Pero no decidiste sobre lo que querían estudiar ellas. Nunca, nunca. ¿Sabes una cosa? Que cuando te estaba refiriendo que dentro de las profesiones que yo seguramente me veía, una fue ingeniería de petróleo, pero otra también llegué a pensar medicina. Okay. Pero nunca me decidí, o sea, porque yo lo veía como por allá, sí, no, irme de mis papás. Yo tenía ese arraigo exactamente con mis padres, bueno, en fin. Mi hija no, o sea, yo en todo momento recojo lo que mi mamá también nos enseñó y nos cultivó, y es hagan su propio camino. Mi hermano vive en Londres, mi hermano se fue y tierra de por medio, que no es lo mismo. Correcto. Entonces mi otro hermano vive en Cali, la única que estoy soy yo acá, sí, y ella es feliz porque nos ve a nosotros plenos y realizados. Pero fíjate, tu hija fue como mi hija. Claro. Mi hija desde que yo tengo uso de razón me decía, voy a estudiar medicina. La tuya también te digo, voy a estudiar medicina. Claro. Y terminó y está estudiando medicina. Ella escogió todo, pero ella dijo, quiero estudiar en esta universidad. Pero Mari, mira, ¿por qué no piensa? Yo soy docente aquí de la de Cartagena, mira que también es buena. Sí, obviamente sin desmeritar, a ella le gusta también. Y ahí vamos a revisar a mirar su plan de estudio y todo. Dijo, quiero Universidad Javeriana, y pasó en otras universidades que también con esa posibilidad de tener una beca, y no, o sea, nunca pasó irse para la UIS. No, ni WIS ni nada, o sea, ella Javeriana, ella fue determinante, ella buscó, hizo todo ella. Yo no hice nada, es más, exactamente. Mi hija vivió pues 6 meses en Londres y me dijo, mamá, yo quiero vivir y tener la experiencia de tener un año sabático. Pues obviamente sabíamos que no era un año, porque yo voy a estudiar una carrera que va a demandar todo de mí. Yo dije, bueno, listo, está bien. Al principio me dio duro, yo decía, Dios mío, pero yo dije, si mi mamá también hizo lo mismo conmigo. Total. O sea, yo, ¿por qué no le voy a dar la libertad a ella de poder escoger o decidir? Y entonces yo dije, no. Hombre, Pau, qué bacano que me cuentes de la forma como me estás contando, ese amor que tienes por tus hijas, el orgullo que sientes por ellas, y que echen para adelante. Claro. Ahora nos vamos por el tema que yo quiero meterme, y es el tema donde tú manejas a la perfección, y es el tema de la sostenibilidad. Qué palabra tan tesa. Sostenibilidad. Entonces el público nos mandó unas preguntas y yo te voy a comenzar a preguntar. No vamos a extendernos mucho. Claro. Voy a tratar porque son muchas preguntas que nos mandaron, pero voy a preguntarte, Paola, tu trayectoria es impresionante, con 25 años en el sector de servicios y una profunda especialización en turismo sostenible. ¿Qué te motivó a enfocarte en la sostenibilidad en el turismo? Bueno, esa es una de las preguntas que me hago y que reflexiono, de hecho, con mis estudiantes. Y es que, bueno, yo estudio, cuando estoy haciendo la maestría, y antes había estudiado en Argentina un curso, yo ahí definitivamente, bueno, en este curso fue algo bien anecdótico, y es que lo hice para unas temporadas casi que nos coge Navidad en el curso, o sea, y yo tenía a mi hija mayor, María Los Ángeles, pequeña. Realmente mi mamá le toca o se queda con ella, y yo reflexionaba, yo decía, yo ¿para qué vine a este mundo? Vengo a servir, pero también, si estudié esto que estudié, ¿qué incidencia puede llegar a tener en las personas o en el territorio a donde estoy? Y una de las reflexiones que me lleva es a que yo sabía que yo estaba en Cartagena y que yo todo lo que hiciera tendría que redundar
en beneficio de esa ciudad donde mis hijas iban a crecer. O sea, siempre teniendo en cuenta ese mensaje de tu mamá. Claro. Y siempre teniendo en cuenta tu base de que tú tienes que darle a ese público de retribuir, lo que tú... de retribuir. Okay. Ese yo creo que es... Y esa retribución se transforma, o más bien yo lo asemejo a la gratitud, ¿sí? Entonces, y en saber que la vida no es solamente sacar ese beneficio económico de las cosas, sino también en saber que tenemos que una interrelación con nuestros recursos naturales, con nuestra propia hábitat, pero saber que también, listo, somos unos privilegiados, pero tenemos que ver quiénes son los que vienen, esas generaciones futuras que vienen, que se traducen en nuestros hijos, en nuestros nietos, y qué le vamos a dejar. Total. Y también en ese impacto que genera una sociedad. Yo creo que cualquier profesión, cualquiera que sea, genera un impacto a la sociedad, pero debe ser más positivo que negativo, ¿sí? Okay. Entonces, bajo estas premisas o estas reflexiones, yo digo, definitivamente, esto todo se llama sostenibilidad, porque Correcto. ese es el equilibrio que debemos tener desde el punto de vista económico, ambiental y social. De pronto, como tú lo decías, es muy difícil de pronunciar, pero en la práctica se traduce en ese equilibrio que debemos tener los seres humanos. Bacano, Pau. Otra pregunta que nos envían aquí es: has trabajado en diversos roles, desde la dirección de competitividad hasta la asesoría en sostenibilidad barrial. ¿Cuál de estos roles te ha dejado una huella más profunda y por qué? Bueno, Pedri, difícil contestar esa pregunta porque cada uno de los cargos en los que he estado he cumplido como un rol distinto. Pero el montar un modelo de gestión barrial me llevó a salir de esos privilegios o comodidades que tenía en una oficina con aire acondicionado, a irme a unos barrios, a conocer unas realidades que no las sabía, que no las tenías claras. Sí las sabía, porque pues por las estadísticas, pero no las había vivido, palpado, claro, exactamente. Entonces meterme en el Pozón, en Boston, en La María, en Golaya, en estas comunidades que están a veces en ese cordón de pobreza, importante ver todo lo que se da ahí. Entonces eso me llevó definitivamente a generar una sensibilidad mayor con las comunidades y a saber que cada vez que iba allá, o sea, era como si yo cambiara, me trasladara a una situación de estar con jean, de suéter, de bota, distinta a la que de pronto podía estar estando en una oficina con tacones, pues más relajada, más chévere, muy seguramente, porque acá pues las inclemencias del sol, de todo, pero me enriquecía mucho porque conocimos unos grupos maravillosos, las juntas de acción comunal, ver mujeres o lideresas empoderarse, por ejemplo, de la adecuación de un parque. Ellas mismas cargaban las llantas, las pintaron. O sea, eso es completamente transformador. Exacto. Bacán. Y en lo otro, pues sí, ver la transformación, porque hay algo muy importante y bonito, y es que en medio de esta implementación de la sostenibilidad en el sector turístico, especialmente para el centro histórico, llegamos a ver unos temas de tipo social, pero que afortunadamente logramos hacer una alianza muy importante con una fundación que hoy en día opera y tiene acciones para contrarrestar ese flagelo, como es la Fundación Renacer. Entonces, llegar hasta allá es, para mí, fíjate, yo no sabría qué decidir, pero las dos han sido muy significativas en unos contextos completamente distintos. Pero
Tú no sabes, Pau, que cuando tú me hablas de los barrios vulnerables de la ciudad de Cartagena, yo tampoco palpaba, veía fotos, escuchaba comentarios, pero de pronto en alguna campaña política, yo no soy político, Claro, pero me atrajo un poco ese tema político y me metí de acompañante o el claro. acompañamiento de un político y comencé a conocer la realidad de nuestra ciudad de Cartagena, una realidad que para muchos, Pau, es desconocida totalmente. Sí, Porque se levantan en la mañana, comen sus huevitos, se comen sus tostaditas, salen a trabajar de aquí, de un barrio X al barrio Y no pasa nada. total. Pero en esos barrios donde yo caminé, La Esperanza, Sector El Hoyo o La Yarrera, allá en el fondo donde está el agua, ¿no? Que es la Ciénaga, barrios que uno ve cosas que le dan No. mucha tristeza, No. mucha tristeza. No, en el cordón de la Cena de la Virgen, eso es, o Mucha sea, tristeza. alrededor, perdón, eso es tremendo, tremendo Tremendo. lo que uno ve. O sea, de verdad es donde uno ve la pobreza extrema, Total, que total. cuando se elevan los niveles, por ejemplo, del mar, tú ves que Ey, es el techo, el agua es el techo, duermen, exactamente. cuando se Horrible. levantan el pie, lo tiran y está el agua. Así es, Por favor. así Por es, favor. así es, sí. Pau, tu trabajo con la certificación del Centro Histórico de Cartagena como destino sostenible es un hito. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos y logros de este proyecto? Yo creo, Pedri, que siendo consecuente con lo que te estaba diciendo, el tema de la... Nosotros tenemos, y nuestros pueblos latinoamericanos tenemos una connotación social, pues por todo lo que, por todo como se ha desarrollado nuestros pueblos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay algo, y es que definitivamente el tema de la proliferación que estaba teniendo esa explotación de los niños adolescentes en el contexto, por ejemplo, del turismo, era importante y significativo y no había que minimizar. Eso se ha acabado, Pau. Bueno, en ese momento había una hoja de ruta establecida con la Fundación Renacer y, por ejemplo, el pie de fuerza destinado o policías destinados en este caso, para este tipo de flagelos eran mínimos, pero al momento, pues obviamente de visibilizarse, de aumentarse, caso de los israelitas y todo esto, ya empezaron obviamente a aumentar, exactamente, a aumentar y a evitar esa proliferación. Pero sí hay otros temas y hay otros flagelos que muy seguramente para las autoridades no son ajenas. Entonces, yo creo que primero que todo el visibilizar la situación es importante, porque uno no puede desconocer sus errores o los errores o los flagelos que pasan, si al contrario hay que establecer una hoja de ruta para poder atacarla. Entonces yo creo que ese fue uno de los mayores desafíos, ese por un lado. El mayor desafío era implementar en la formalidad la calidad y la sostenibilidad, porque a veces somos tan desarrolladores de negocios innatos, propios, porque, bueno, nos surgió el negocio, lo montamos y nos fue bien y ahí, hágalo. Pero la formalización de un negocio implica unas cosas impresionantes y nosotros de pronto en el turismo llegamos a tener en medio de la formalidad algún grado de informalidad también. Okay. Y te pongo el ejemplo. Y era que, por ejemplo, en la gente de que estaban vinculadas o el personal vinculado a cocina eran analfabetas en ese momento. ¿Sí? Hoy en día yo te puedo asegurar, empezamos una campaña rigurosa, hicimos convenios con la ESAP para poder nivelar y llegar
y llevar a todo ese personal que estaba laborando, que no había terminado ni siquiera la primaria, que eran analfabetas, que de pronto estaban vinculados a la gastronomía o a la cocina del hotel, de restaurante, porque tenían el punto de sal y de dulce, como les llamaban aquí, bueno, pero que no sabían leer una comanda, o que no sabían, o que de pronto era empírico el porcionar. Entonces imagínate tú el desafío también para una empresa, eso, porque pues era la cocinera de toda la vida y cómo la ibas a echar. ¿Sí? Entonces llevar a ese nivel de alfabetización fue significativo, porque yo te puedo... Nosotros desde el área de calidad de la Corporación de Turismo lo abordamos. Okay. Y hoy en día yo te puedo asegurar que ninguna persona que está vinculada a los hoteles es analfabeta. ¿Sí? O sea, el analfabetismo está a nivel 0. Porque llevamos a esos estándares a ese nivel. Y es que la ciudad de Cartagena... Pues lo ameritaba. Claro. Fue una ciudad con una vocación turística, tú dices... Y si no son profesionales, son empíricos. Claro. Pero tú vas hoy a un restaurante en Cartagena, cualquier joven que te atiende tiene unos estándares claros de la atención al cliente. Por lo menos. Ayer me atendieron en Getsemaní, en la callecita de los cócteles. De los paragüitas, les digo yo. Ajá. Yo estaba con un grupo de alemanes, estaba con un grupo de norteamericanos, estaba con Norma, y me preguntaron al final de todos esos cócteles que nos tomamos, ajá, esa niña que nos está atendiendo, ¿cuántos años tiene? Yo le dije, puede tener 18, 19. Ellos dijeron, para nosotros parece de 14. Y dije, pero espérate un momentico, eso es fácil. Vamos a preguntarle ella misma. Claro. Entonces, cuando nos vino a atender nuevamente, le pregunté, ven acá, ¿cuántos años tienes tú? Me dice, tengo 19 años. Tiene 19. Me dice, wow, increíble. ¿Cómo nos atiende esta niña de 19 años con un estándar de calidad alto? Quedaron sorprendidos. Fíjate. Y al final le dieron una propina a la pelada porque nos atendió. Excelente. Claro. Entonces, vamos allá. Donde claro. Entonces yo creo que eso fue también otro de los retos o de los desafíos que también llegamos a tener en todo este proceso de la implementación. Sí, la formalidad. Yo creo que apostarle a la formalidad es que en Colombia más del 60% ¿sí? Hay informalidad. Entonces llegar hasta allá no es fácil. A mí me agrada esta pregunta porque tiene que ver algo con la Universidad de Cataluña. ¿Cómo crees que tu formación en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tu maestría en la Universidad de Cataluña han influido en tu enfoque profesional? No, mucho, porque yo de verdad que definitivamente la orientación de mis profesores, de mis tutores que tuve en la maestría, también me llevaron a ampliar, pues ya uno estudiando en otra universidad, pues fuera del país, en unos contextos globales, a ti te permite como ampliar ese espectro y esa información y definitivamente es ahí cuando yo hago un match entre lo que yo pensaba y sentía a lo que conceptualmente se llamaba. Entonces yo descubrí que eso se llamaba sostenibilidad. Total. Pero que en el fondo yo sentía que lo que estaba viviendo, lo que yo quería vivir, era tener unos principios de estos temas. Entonces, cuando ya me doy cuenta, yo dije, no, gracias a Dios vine y estudié y hoy reafirmo, y cuando estoy estudiando yo tenía que traer un proyecto, en este caso, que tuviera una replicabilidad acá en el territorio, y comienzo a indagar y pues esa fue la línea que empecé a trabajar. Qué bacano. Sí. Y este tema que ha sido reconocida con premios, y este premio fue la mención de honor de Jotur y la medalla de reconocimiento turístico de Cartagena. ¿Qué significan para ti estos reconocimientos?
Bueno, aquí hay algo muy bonito. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Willy Martínez y Willy Martínez. Willy, un abrazo para Willy. Así es, y Willy. Excelente Manguero. Persona, manguero, claro. Y tiene una esposa que es una gran amiga. Fue una gran amiga de mi mamá, Gertrudis de Martínez. Ah, perfecto. Excelente, un abrazo para Gertrude. Total. Entonces Willy decidió darnos una condecoración precisamente, pues, valorando esos esfuerzos y esa dedicación que habíamos tenido, y yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Él era presidente ejecutivo de la corporación y lo hizo público con otros actores del turismo, y de verdad que para mí fue gratificante por ese reconocimiento que él tuvo, y también ese llegar a tener ese grado de humildad, de sencillez, de especialidad también con nosotros. Y el otro es el premio Tour, que era un premio que entregaba la Facultad de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Autónoma del Caribe, y era muy reconocido. Barranquilla. Y era eso, había una producción, era transmitido a nivel regional, de todo, o sea, eso era con todas las de la ley. Y ahí se postulaban, y gracias, pues tuve una postulación y con más de 20 nominados, y tuve sí, así que increíble. Para mí es muy gratificante también eso. Viajé con toda mi familia a recibir el premio allá a Barranquilla, y bueno. Pau, de todas estas cosas que están pasando en tu vida, de todas estas experiencias profesionales, ¿qué quieres agregar a la Paola de hoy en el ámbito de enseñanza, en el ámbito de la docencia? ¿Qué quieres agregar de lo que te ha sucedido porque es una cosa demasiado amplia? Sí, bueno, de verdad que en todo este espacio que ha sido maravilloso, y en el marco de una conmemoración como es el Día de la Mujer, okay, yo sí quiero resaltar ese valor tan importante de la mujer, y de lo significativo que es precisamente, y mi mensaje va dirigido a todas las mujeres que nos están viendo, pues obviamente a todo el público, pero especialmente a estas mujeres empoderadas, a todas estas mujeres líderes, a estas mujeres que se están formando, a esas también niñas que están teniendo este proceso de crecimiento, para también decirles que definitivamente no hay nada más transformador que la educación. Y ahorita te comentaba aquí, detrás del escenario, el hecho de cómo, y miraba en las estadísticas, cómo ha sido ese poder transformador de la educación, al punto que en la educación superior, los que mayormente terminan lo que es el bachillerato son las mujeres. Estamos hablando de alrededor del 53% que terminan el bachillerato en Colombia, en datos del 2023, que eran las estadísticas más recientes que había, son mujeres. Wow. Y el 46% son hombres. Entonces, ¿y esto por qué lo señalo? Porque no hay nada más transformador que la educación. Entonces el mensaje es: mujeres lindas, empoderadas, edúquense, fórmense, porque esto es definitivamente la mejor inversión que podemos hacer nosotros como seres humanos. ¿Sí? Con educación logramos muchas cosas, y logramos realmente tener también un lugar especial en la sociedad. Tú no sabes una cosa, que cuando tú hablas de la palabra empoderamiento, a mí me causa mucha alegría de que veo en las redes sociales muchos grupos de mujeres empoderadas. ¿Eso a raíz de qué, Pau? O sea, ¿por qué no veo hombres empoderados, sino muchas mujeres empoderadas? O sea, más.
mujeres empoderadas. Sí, bueno, hay unos movimientos y hay una línea feminista. Yo no soy, digamos, tan arraigada a esos movimientos, pero sí mi mensaje más bien va dirigido al valor de la mujer en una sociedad. Y cuando digo ese valor, no solamente menospreciando la labor del hombre, al contrario, no, porque lo bonito es el complemento precisamente que hay entre el hombre y la mujer, en esa complementariedad. Yo lo veo distinto, yo no veo esos movimientos de que yo pago y yo, no, a mí me encanta que me inviten, vivo, me gusta también el detalle, el enamoramiento, todas esas son cosas bonitas que se viven realmente cuando tú tienes una pareja, o por ejemplo, o con un hombre, ¿sí? Bueno, también lo puedes tener una mujer, pero realmente yo me quiero dedicar o enfocar básicamente en esto. Entonces, a eso es que es lo que yo hablo realmente, a ese empoderamiento y a esa actitud frente a una sociedad. Ok, Pau, para terminar nuestro programa, yo siempre le pido a mi invitado, basado en sus experiencias, que nos deje unas reflexiones y unos consejos, y tú siendo docente más a esta gran audiencia que tenemos nosotros. ¿Qué consejo y qué reflexión le podemos dejar ahí? Claro, yo la simplifico en edúquense, fórmense, que no hay nada más transformador que eso. Yo esto lo simplifico en esto, definitivamente, y es la mejor inversión que uno puede hacer. Porque tú, al formarte, eso, tú no tienes pierde. Eso, lo que obtienes son beneficios. Entonces, como mujeres, a formar. Escucharon a Paola Mercado Afanador, una mujer empoderada, una profesora, una profesional de sostenibilidad en la ciudad de Cartagena. Pau, muchas gracias por tu visita en esta sala. Gracias, para mí ha sido Pedri. Espectacular tenerte aquí. Y gracias. Vengan nuevamente a nuestro programa. Gracias. Yo lo disfruté también muchísimo. Espero que ustedes también. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye. Chao. Oh, compadre Pedri.